Muy buenas noches, bienvenidos a 4 a la N. Es grato estar nuevamente juntos. Estamos esta noche con unos invitados muy interesantes y vamos a tocar el tema de qué es lo que sigue. Estamos viendo que el país parece que está hundido en la ingobernabilidad y la corrupción y sería interesante ver qué se puede hacer para salir de esto, pese a que es un tema que se ha tocado muchísimo. Ojalá que podamos encontrar algo nuevo que decir o de repente pensemos fuera de la caja. Estamos aquí esta noche, Juan Jiménez Mayor, que fue ministro de Justicia, primer ministro, presidente del Consejo de Ministros y embajador del Perú en la OEA. Y además, siendo primer ministro, impulsó una ley contra el crimen organizado. Eso puede dar un ángulo interesante para esta noche. También está con nosotros Fernando Sillonis, ex gobernador de Ica, y Jaime Galtaos, líder de opinión. No necesita presentación, pero es uno de los periodistas más destacados del país. Para empezar, yo me preguntaría, ¿vamos a seguir este juego perverso donde el Ejecutivo y el Legislativo básicamente hacen como que el primero gobierna y el segundo fiscaliza? Mientras, según parece, se está saqueando al Estado y todos tranquilos, ¿no? Es como si estuvieran bailando un bolero y pensaran que nadie se da cuenta. Ahora, ¿es esto viable? ¿Puede sostenerse? ¿Puede llegar hasta el 2026? Pero más que eso, el país puede soportar este trance 3 o 4 años más, porque como siempre comenta Fernando, este no es solamente un tema económico, también es un tema moral, de ética. Ver esta degeneración de la conducta pública es bien fuerte y hace mucho daño, ¿no? Ahora, creo que han habido algunos errores frecuentes. Por ejemplo, usar mal, a destiempo o en todo caso la vacancia, sin contar los votos, sin contar con los votos. Y además caer en el juego y provocar la victimización del presidente Castillo, que es su herramienta más frecuente, ¿no? Ahora, su lógica pareciera estar enfocada en terminar su gobierno para no ir a prisión antes, ¿no? ¿Se sentirá acorralado? No, no lo sé. La verdad no sé si importa mucho porque al final no está cambiando nada y el juego este perverso continúa. Juan, quisiera pedirte por favor que nos ubiques. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, sin duda estamos en un momento muy crítico en el país, ¿no? Creo que no hemos tenido en los últimos 30 años un proceso tan complejo de ingobernabilidad, de falta de dirección política, de un país a la deriva, que en este momento, pese a las circunstancias muy dramáticas de una pandemia que mató a miles de peruanos, que derrumbó la economía, que afectó el empleo a mucha gente, en donde la agenda claramente era de poder recuperar el país, de poder nuevamente hacer que el país enrumbe el camino hacia el empleo, hacia la producción, hacia la inversión, hacia la inclusión social, reducir la pobreza, que es la gran meta que tendríamos que tener como país. Bueno, pese a todo eso, hemos tenido 12 meses de un gobierno desastroso que no ha impulsado para nada la economía. Hemos visto el 28 de julio un presidente muy optimista, señalando que la economía peruana es una de las mejores de América Latina, pero eso hay que decir, se ha hecho a pesar del gobierno. Es decir, los fundamentos de una economía peruana sólida que se ha venido construyendo en los últimos 30 años es lo que ha producido que tengamos, digamos, una deuda externa más o menos controlada, una inflación más o menos controlada, un déficit fiscal que se ha podido sopesar con grandes exportaciones el año pasado, producto del precio de los metales, en fin, pero no por influencia o por ejercicio de acciones públicas por parte del gobierno, sino todo lo contrario. Hemos visto un gobierno en los últimos 12 meses que no ha podido, por ejemplo, controlar o manejar apropiadamente los conflictos sociales, sino todo lo contrario. Y a mí me gustaría, si en algún momento podemos hablar más de esto, de los conflictos sociales, porque fue uno de los aspectos en donde durante mi gestión como primer ministro le dimos muchísima fuerza, a pesar que ciertos sectores en ese momento no entendían esta política de diálogo con las comunidades, con las empresas, con los propios gobiernos de la zona, para poder establecer modelos de desarrollo. Bueno, nada de eso se está haciendo en el país y estamos realmente
con un gobierno que no tiene dirección y eso es muy lamentable. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Hablemos más adelante del tema de cómo enfrentar los conflictos sociales, porque si no recuerdo mal, se pusieron en boga estas mesas, que al Mesas de final, desarrollo. mesas de desarrollo que no daban el resultado esperado, pero en fin. Jaime, se comenta o me han dicho que este es un tema sobreanalizado, quizás trillado, ¿no? Como que se ha dicho todo sobre este asunto de que sigue, o para decirlo más chocantemente, ¿qué diablo sigue? Lo preocupante sería, Jaime, creo que si se ha dicho todo y la situación sigue empeorando, estamos medio fregados, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Bueno, sí, pues esta es una situación realmente pasmosa, ¿no? Y pasmada, ¿no? Este es un gobierno en realidad muerto. Es un gobierno muerto porque no puede ni siquiera el presidente convocar a un premier de cierto nivel fuera de su círculo más pequeño, más interno, que es un círculo muy pobre y muy precario, ¿no? Es un gobierno eh, que no es capaz de resolver ningún problema, sino más bien de agravarlos, que incluso mantiene un cierto nivel de radicalidad, de baja intensidad, digamos, en ciertos sectores, como en el sector trabajo, donde hay una radicalización sindical que no hace sino frenar aún más la inversión y la posibilidad de ampliar la formalidad a todos esos sectores excluidos de la formalidad, a la gran informalidad existente, que es la gran injusticia estructural que hay en el país, ¿no? Es un gobierno que ya es un cadáver, pero el problema es que es un cadáver insepulto, Un ¿no? zombie. Es un zombie, este, y entonces el presidente pues debería renunciar, porque él ya no puede gobernar, ¿no? Eh, pero no renuncia porque evidentemente tiene temor probablemente de las consecuencias penales de sus acciones, ¿no? De ir a la cárcel, en fin. Entonces el Congreso debería vacar, ¿no? Pero tampoco puede vacar porque el propio gobierno se encargó pues de comprar, entre comillas, a los famosos niños, y entonces estamos atrapados, el país está atrapado en esta circunstancia y en esta cárcel, digamos. Y el único que tiene la llave para salir de la cárcel es el Poder Judicial, es el sistema judicial, digamos, ¿no? Y ahí felizmente tenemos a una fiscal de la Nación que ha demostrado una claridad y unas agallas extraordinarias, y esperemos que eso pues produzca los resultados que tiene que producir, ¿no? Incluyendo la salida de los famosos niños del Congreso, para que sean reemplazados por accesitarios más accesibles, digamos, a la posibilidad de la vacancia, ¿no? En fin, estamos esperando ese momento, pero fuera de eso no podemos hacer nada. Claro, está el otro plan, digamos, que es el plan maximalista radical de movilizar, de calentar la calle, de generar violencia callejera para tomar el poder, expulsar a todo el mundo y establecer una asamblea constituyente, que era un poco el plan original, digamos, que ha sido abandonado porque evidentemente es inviable, no solo desde el punto de vista legal, sino que tampoco tiene respaldo social. Entonces, pero en fin, están todas estas cosas en juego. Y estamos esperando, pues estamos esperando a Godot. Sí. Fernando, tú en tu experiencia, incluso tu experiencia de gobierno en Ica, ¿has visto alguna vez algo tan inaudito como lo que estamos viviendo? Bueno, yo he vivido la corrupción por dentro y es atroz, ¿no? La corrupción en salud, por ejemplo, ¿no? De médicos que sustraen medicamentos de la farmacia y las venden por lo bajo. He visto médicos que abandonan los hospitales y por ende a los pacientes pobres. He visto lo más bajo, he visto docentes violando a alumnas. Esos casos existen en el Perú. Ese nivel de corrupción sí he visto, pero nunca había visto lo del presidente Castillo, ¿no? Y sus ministros. No, nunca había visto algo parecido. El cinismo de Castillo yo lo viví en carne propia en Ica, en la huelga magisterial del 2017. Y lo vio todo el Perú en la simulación de la agresión policial, ¿no? A la voz de tírate, se tiró, ¿no? Ese cinismo ya debimos haberlo anticipado, pero
yo lo viví cuando ordenó a una turba ir a masacrar a los docentes de Ica que no se habían plegado al paro, porque nosotros hablamos con los docentes para respetar los derechos de los niños, los niños de verdad, los niños escolares, ¿no? Eso nunca lo había visto. Pero un poco yo quiero disentir de que no está pasando nada, no, sí están pasando cosas, ¿no? Los días pasan, el pueblo se está empobreciendo, ¿no? La mendicidad, el hambre está creciendo, la delincuencia está creciendo. Ha aparecido esta fiscal de la nación, bajó del cielo, como digo yo siempre, porque nadie la conocía, por lo menos muchos de las personas a quien he preguntado y que deberían, no sé si tú, Juan, la conocías, habiendo sido ministro de Justicia. Particularmente no. He preguntado a varios ex ministros de Justicia y no la conocían. Entonces, para mí bajó del cielo y estaría siendo determinante, ¿no?, en el desenlace. Yo creo que ella va a jugar un rol determinante en el desenlace deseado, que es la vacancia por cualquier forma, ¿no? Por la renuncia, por la vacancia o por la sanción penal, ¿no? Yo creo que falta poco. La verdad que falta poco. No es que no pasa nada, sí pasan cosas. Y siempre pasan cosas en la vida, ¿no? Nunca la vida es estática. Pero ahora con mayor razón. Lo que pasa es que el desánimo es pues grande, la preocupación es grande y el descaro es atroz, ¿no? Entonces pareciera que no pasa nada, pero sí pasan cosas. Claro, lo que noto también es que mientras suceden cosas, también suceden las mismas cosas malas. Sí. Y como no se produce una reacción fuerte como para cortar esa cadena, también ahí caemos en el problema de no nos vayamos a acostumbrar a esto, ¿no? Ahora, noto que, por ejemplo, se exhorta a la renuncia presidencial. Eso es pedirle peras al olmo, ¿no? Posiblemente le iría muy mal al presidente si renunciara ahora mismo. Y pedir adelanto de elecciones suena interesante, pero estamos listos para eso. Vamos a llegar a algún lugar mejor, pero de todas maneras va a ser mejor que donde estamos ahora, ¿no? Al presidente Castillo se le ha pedido tantas veces que cambie su gabinete, que ponga gente confiable, que tenga representatividad, que sea respetable. Lo puede hacer una vez, si es que consigue la gente que busca, pero al final él sigue gobernando. Eso lo va a exonerar de las responsabilidades que tiene por los aparentes actos de corrupción en que estaría envuelto, Juan. Yo pienso que no, y el asunto es crítico, porque quizás en el primer gabinete, en el segundo gabinete, el presidente pudo haber convocado a gente capaz, pero ya entrando al quinto gabinete en el primer año de gobierno, con la altísima desconfianza que produce o que provoca el presidente Castillo en todos los agentes políticos, económicos, es muy difícil que él pueda aglutinar ahora un gabinete más o menos sensato. Un presidente tiene dos opciones generalmente para armar un gabinete: buscar gente capaz o buscar gente leal. Si puede encontrar las dos cosas, eso sería lo ideal, encontrar gente capaz y gente leal. Pero el presidente Castillo hace unos días hizo una declaración a partir del asunto del ministro del Interior, Mariano González, manifestando su pesar, su desazón, su molestia por haber tenido un ministro que no fue leal a sus dictados, ¿no es cierto? Lo cual me lleva a pensar que lo que va a construirse es un gabinete de leales, un gabinete de lealtades. Pero más allá de eso, la responsabilidad del presidente, y yo coincido con Fernando en el sentido que sí algo va a pasar, yo creo que estamos en el epílogo ya del gobierno en función de lo que la fiscal de la Nación pueda producir en investigaciones para el país. Yo no sé ustedes, pero yo he sentido esa caminata del presidente yendo de Palacio al Ministerio Público. No sé por qué decidió hacerlo caminando. Qué cosa positiva puede tener para el país y para la propia imagen presidencial verlo
digamos, trasladándose a hacer una declaración de imputado ante el Ministerio Público. Nada popular y nada bueno para el país, sin duda. Es una vergüenza que tengamos un presidente que tenga que estar siendo requerido por la Fiscalía para poder declarar ante imputaciones gravísimas. Y lo segundo que quiero decir sobre esto es que el artículo 128 de la Constitución establece que cuando el presidente comete delitos, los ministros son solidariamente responsables de esos delitos, salvo que renuncien. Entonces, aquí el presidente, ejerciendo uso de su poder político, de su poder presidencial, siendo imputado por la fiscal de la Nación de haber efectuado actos de obstrucción a la justicia, bueno, yo me pregunto dónde estaban los ministros cuando estos hechos presuntamente delictivos, que seguramente la Fiscalía podrá demostrar, han estado. Esto puede ocasionar que puedan ser también solidariamente responsables penalmente de los actos delictivos del presidente. Repito, lean, artículo 128 de la Constitución. Pero eso llevaría a que, claro, los ministros tendrían que renunciar. Lo que dice la Constitución es, si el presidente comete delitos y los ministros no salvan su voto y renuncian, los ministros están cometiendo también delitos. Ahí, digamos, el caso, pero eso me imagino que no respecto de cualquier delito, ¿no? La Constitución no distingue. En los delitos que comete el presidente, si el gabinete no salva su responsabilidad, también pero claro, pero el gabinete puede no saber que el presidente está cometiendo un delito. Bueno, pero en el caso... todos hemos visto lo que ha ocurrido y además ahora mismo la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación por ese hecho. Entonces, por lo menos, si no sabían, ya se enteraron. Y de hecho, la carta de renuncia del primer ministro, del doctor Aníbal Torres, para nada menciona alguna discrepancia con el presidente respecto a este hecho. Claro, te refieres, me imagino, al caso de Mariano González, correcto, ¿no? Claro, es el tema de obstrucción a la justicia. Y encubrimiento personal incluso, correcto, ¿no? Correcto. Porque estaría encubriendo a estas personas a las que él ha querido proteger, ¿no? A los que estaban siendo de alguna manera, a los prófugos, ¿no? Claro, ahí hay un caso evidente, ahí es muy claro, digamos, los ministros han debido de presentar su renuncia o advertir. Entonces los ministros, al no hacer nada, al no renunciar, están de acuerdo y están respaldando. Y bueno, de hecho tenemos varios ministros portavoces que salen a defender y blindar al presidente de estos hechos, ¿no? Diciendo que acá no ha pasado nada. Pero tienes una fiscal de la Nación, que es la titular de la acción penal, que ha abierto una investigación. Entonces, las cosas no pasan de inmediato. Las consecuencias penales, judiciales, y ya lo sabemos, los que hemos sido funcionarios públicos, vienen después. ¿No? Claro. Ahora, esta investigación o las investigaciones a las que está ahora sometido el presidente, que son varias, ¿no conducen a una acusación necesariamente o habría que hacer algo innovativo al interpretar la norma? Porque es curioso, en el artículo 117 sí. se establecen justificaciones para enjuiciar al presidente. En 4 supuestos. Delitos de lesa patria y lesa república, ¿no? Impedir el funcionamiento del Congreso, impedir elecciones, traición a la patria, son cosas mayores. Correcto. Pero ¿quién se hubiera imaginado que tendríamos que estar hablando de delitos comunes, ¿no? Ahora, ahí... Correcto, de acuerdo. Ahí hay un tema, digamos, hay una discusión que se está dando en torno a cuáles son las vías, digamos, para salir de esta situación, ¿no? Entonces, claro, la más clara, la más obvia es la vacante que quiere 87 votos. Pero entonces aparecen otras personas, algunos abogados constitucionalistas que sostienen que sí es posible aplicarle un juicio político al presidente, denunciarlo por acusación constitucional, digamos, acusarlo constitucionalmente por infracción constitucional. Y sostienen que eso es viable. Pero en realidad el artículo 117 de la Constitución es muy claro, solamente se lo puede acusar por cuatro supuestos, ¿sí? 4 supuestos, que ninguno de esos pues alcanza, ¿no es cierto? Entonces, Jaime, hay un fácil, yo creo que ahí estamos entrando, digamos, yo creo que de alguna manera las mismas personas, los mismos abogados, o más o menos el mismo grupo de gente que justificó la disolución del Congreso por parte de Vizcarra, ¿no? Que consideraron que era constitucional que la denegación fáctica de la confianza, ese mismo grupo está sosteniendo que es muy fácil en realidad salirse de Castillo por medio de una acusación constitucional, cosa que no es factible. Es decir, hay una
Y eso es muy peligroso respecto de la institucionalidad y de la estabilidad política en el futuro, porque si un presidente lo puede sacar por cualquier cosa, entonces, claro, nos libramos de este caso que es... Pero que viene en el futuro. Pero que viene en el futuro, Sí. ¿no? No, pero además hay una cosa. La acusación constitucional que está en el artículo 99 y 100 de la Constitución establece la posibilidad de que se pueda acusar. Pero el problema es que la sanción de destitución, que es lo que se quisiera en el caso de Castilla, en caso se apruebe esta acusación, requiere también 87 votos, 2/3, o sea, es lo mismo. O sea, siempre estamos entrampados en el número de votos que se requiere para la vacancia o para la... Bueno, después de la pausa sigamos discutiendo sobre este tema. Sí, bueno, yo creo que el proceso de solución a la crisis de un presidente que está imputado de gravísimos hechos de corrupción, él y su entorno, en donde además su entorno está apuntando directamente a él. La colaboración eficaz que estamos viendo de algunos personajes que han estado muy cerca del presidente, apuntan a él. Y entonces, claro, en la investigación que está realizando la fiscal de la Nación de estos 5 o 4 delitos que se están desarrollando ya en esta etapa, lo que tiene que llevar es a conclusiones claras, no solamente indicios, no solamente especulaciones de medios o de personajes políticos, sino concretamente de quien es titular de la acción penal que determine que se han cometido una lista de delitos. Y esto, digamos, hablando en términos más coloquiales. Una lista de delitos comunes. De delitos, claro, delitos de corrupción, ¿no es cierto? Tráfico de influencias, lavado de activos, en fin, una serie de hechos delictivos que seguramente van a ser las conclusiones de la Fiscalía de la Nación. Y esto yo lo puedo llamar, para que nos entienda la gente, un bombazo que tiene que llegar al Parlamento y el Parlamento recibir esta Pero eso ya es la acusación. Correcto. Pero ¿cuánto tiempo puede tomar es que eso? no se, bueno, ese es el gran problema, pues, pero esperemos que la fiscal de la Nación entienda la situación crítica del país, los hechos gravísimos. Hace poco un periodista norteamericano presentó un documental que se llama El caso PPK. No sé si ustedes lo han visto, Sí, está en sí, YouTube. lo vi. Bueno, Sí. la crítica a este documental es la siguiente. Oigan, en el caso de un presidente de la República, que es un alto dignatario del país, lo mínimo que puede hacer la justicia es ser muy prolija y muy oportuna. Tratar de desarrollar el caso de manera rápida para que esto tenga un efecto o demoledor en la sociedad para que esto no vuelva a ocurrir, pero también de seguridad jurídica para que sepamos que, bueno, la justicia funciona. Entonces yo espero que, así como hemos tenido el caso de PK, el caso Castillo, que ya está en el terreno de la justicia en el Perú, ojo con esto que es muy importante, tenga una consecuencia jurídica también oportuna. Ahora, otras formas, digamos, no sé cómo llamarlo, de facilismo judicial en este asunto, es el planteamiento de algunos abogados también de que el Poder Judicial podría suspender en sus funciones al presidente de la República, digamos, si es que considera que el presidente, digamos, por su posición de poder, podría estar obstruyendo la justicia de alguna forma, ¿no? Digamos, impidiendo el desarrollo normal del proceso, cosa que sin duda es obvio que ocurre. Pero ¿podría un juez determinar suspender al presidente de la República por esa razón? Digamos, hay estos planteamientos que yo no sé si son válidos o no son válidos, pero hay una especie de facilismo judicial, ¿no? Sí, en derecho, el derecho es muy dúctil, ¿no? Pero creo que la interpretación que siempre se tiene que hacer de la Constitución es sistemática. Esa lectura parte de un artículo de la Constitución que plantea la posibilidad de suspender al presidente. Pero el artículo 117 efectivamente solamente establece 4 posibilidades, 4 causas en las cuales el presidente puede ser acusado, y no hay más. Y esto se ha hecho, y esto viene del viejo constitucionalismo peruano del siglo XIX, que lo que se buscaba era proteger al gobierno democrático, al presidente, que es el magistrado número 1 de la nación, de cualquier vaivén político, porque hemos tenido gobiernos muy inestables en el Perú, ¿no es cierto? Golpes de Estado, presidentes débiles, gobiernos que han sido siempre afectados históricamente. Entonces, el constitucionalismo peruano lo que ha buscado es dar un superblindaje al presidente. Pero claro, frente a circunstancias normales de un presidente que más o menos actúa correctamente, que sepa cuál es su función, que sepa cuál es su labor frente al país.
defender el interés general. No un presidente que no sabe gobernar, que desarrolla, que no tiene dirección política, que además no tiene sentido de integridad de la función pública. Y esto desafortunadamente está irradiando, y hay que decirlo, esta falta de capacidad de poder enfrentar la corrupción y más bien alentar la corrupción desde el primer poder del Estado, desde el ápice del poder del Estado, mejor dicho, lo que está ocasionando es que la corrupción esté en este momento aflorando. Si el presidente es corrupto, claro, pues todos seremos corruptos. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está el freno? ¿No? Si el presidente, yo recuerdo en la época de Paniagua tuvo una decisión política de enfrentar la corrupción y eso irradió en todo el Estado. Irradió en los jueces, irradió en los fiscales, irradió en los funcionarios públicos. Pero hoy día tienes una decisión política de que no pasa nada. Ahora, esto se va a resolver en el momento en que efectivamente la Fiscalía ya presente el caso y haga una acusación, o antes de eso, con las filtraciones que pueda haber, ¿no? Se va a filtrar la bomba, El bombazo. El bombazo se va a poder filtrar antes seguramente. Esto se va a resolver tarde o temprano, como decía Fernando, ¿no? Más temprano que tarde quizá. El asunto es qué viene después, ¿no? Porque Sí. ahí es donde entramos en el gran dilema de, digamos, vamos a elecciones solo presidenciales, a elecciones generales, hay un planteamiento de un sector importante de la opinión pública para ir a elecciones generales. Hay esta propuesta que formuló Francisco Sagasti, con todo un desarrollo, digamos, una elaboración que a mi juicio, digamos, contiene dos problemas. Una que mantiene a Castillo hasta el 28 de julio del 2023, lo mantiene un año más, ¿no? Entonces eso no es viable tampoco. Y el otro problema de esa propuesta es que deja para el próximo Congreso, que sería nuevamente unicameral, la reforma política y particularmente la reforma de la bicameralidad. Es muy importante, a mi juicio, que la bicameralidad se apruebe ahora, ¿no? Que este Congreso la apruebe. Ya se ha avanzado mucho, no se han logrado los 87 votos, pero yo creo que habría que hacer un esfuerzo político, de negociación política interna para alcanzar los 87 votos y aprobar el asunto de la bicameralidad, porque la bicameralidad es absolutamente fundamental para que el próximo gobierno, sea cual fuere, cuente con un Congreso que no sea tan irresponsable como los últimos que hemos tenido, ¿no? Que pueda dar mejores leyes y que, en fin, y que además cuente con mejores representantes, porque si tenemos en la Cámara de Diputados diputados elegidos en distritos uni o binominales, distritos pequeños, el elector elige entre un número muchísimo menor de candidatos, entonces puede elegir mejor, puede conocer mejor a los candidatos para elegir mejor. Y si tenemos una Cámara de Senadores con una, digamos, donde todo o parte de esa Cámara sea elegida en distrito nacional único, vamos a poder recuperar a parte de la élite, digamos, académica, profesional, eventualmente empresarial, es decir, recuperar para la política a los mejores peruanos, a algunos de los mejores peruanos, ¿no? Tener un Congreso de otro nivel. Eso es fundamental, no podemos arriesgarnos a volver a lo mismo en el próximo gobierno, el próximo periodo, ¿no? Fernando, una pregunta de, bueno, evidentemente Castillo va a durar poco, todo parece indicarlo. No hay forma de pensar que pueda sostenerse tal como están yendo las cosas, cada vez peor, y además sin gobernar, como mencionó Juan. Entonces, tendríamos que ir pues a un adelanto de elecciones, porque también seguir un año más, como dice Jaime, con el presidente Castillo a cargo, ¿a qué conduce? O sea, darle más tiempo para destrozar al país más todavía. Entonces, si se trata de adelantar elecciones, sería imprescindible hacer una reforma política antes de esas elecciones para poder aplicar reglas más que conduzcan a mejores resultados. ¿Tú cómo ves eso? No, yo he seguido a Jaime, la reforma política sería ideal, ¿no? La bicameralidad, la reelección congresal, los distritos uninominales, todo eso he aprendido en las últimas semanas y meses. Eso sería ideal, pero nuevamente, hoy día la prioridad es que caiga Castillo
a la tumba que él mismo ha cavado, ¿no? Nadie ha hecho esto no es conspiración, es él el que cavó su tumba y lo que falta es empujarlo y que se entierre, ¿no? Políticamente, obviamente. Entonces me da la impresión que la urgencia de la vacancia, de la terminación del gobierno, se está imponiendo sobre el ideal que es la reforma política previa, ¿no? ¿Y qué viene después? Nunca se sabe qué viene después. No seamos más papistas que el Papa. Nunca se sabe qué viene después. El futuro es, en esencia, incierto. Lo que sí sabemos es que con Castillo nos vamos al abismo como ya estamos. Entonces, los peruanos estamos dispuestos a corrernos el riesgo de ir a una elección incluso sin reforma política previa. Ojalá me equivoque y haya una reforma política previa para mejorar la calidad del Parlamento y todo lo demás. Pero hoy por hoy la urgencia me parece que es la terminación de este gobierno y lamentablemente también por todo lo que está pasando en el Congreso, digamos, la ciudadanía va a elegir el que se vayan todos, ¿no? Cuando lo lógico hubiera sido una elección presidencial manteniendo el Congreso, ¿no? Que era lo justo, lo legal. Pero todo parece indicar que esto va a terminar abruptamente y se van a ir todos y después veremos. Así es, aunque suene irresponsable decirlo. Nunca se sabe qué vendrá. Que se vayan todos, de acuerdo, todos coincidimos. Totalmente. Pero ¿qué ocurre en el tránsito? Yo creo que hay que trabajar en cuerdas separadas, ¿no? O sea, la crisis política, la situación que vendrá de la Fiscalía al Parlamento, la posible vacancia, en fin. Pero paralelamente, nosotros en el Perú, a diferencia de otros países de América Latina, tenemos una instancia que a veces deploramos o no la destacamos, que es el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional ha funcionado en los últimos 18 años de una manera, digamos, a veces bien, a veces mal, pero creo que es el momento que el Acuerdo Nacional pueda formular, digamos, ciertas matrices de una reforma política o una reforma que pueda conducir al país a una salida. La ventaja que tiene el acuerdo es que no solamente están los partidos políticos, no están los parlamentarios, están los partidos políticos, los líderes políticos, están los gremios, están las iglesias y por supuesto está el gobierno. Javier Higuíñez decía una cosa que siempre me llamó la atención, que era la siguiente: el acuerdo nacional no está para la coyuntura, sino está para el largo plazo. Yo no sé si actualmente la gente del acuerdo nacional sigue pensando lo mismo. Yo creo que la situación del país es muy crítica y necesitamos utilizar todos los espacios que tenemos para poder buscar soluciones a la crisis. Y repito, no es que en el Acuerdo Nacional vamos a resolver la vacancia. En el Acuerdo Nacional tenemos que resolver los grandes problemas del país, los grandes desafíos que tenemos como país. Y creo que uno de esos es hacia dónde va el país, la política, los partidos. O sea, podemos hablar de bicameralidad, en fin, pero el gran problema no es la bicameralidad o una sola cámara. El problema son los partidos políticos que están poniendo a estas personas en el Parlamento. ¿Quién llevó a los niños? Fue Acción Popular, ¿no es cierto? ¿Qué filtros han hecho ahí? ¿Qué sistema democrático primario se ha desarrollado en los partidos para elegir a estas personas? Eso no lo sabe nadie. Y lo hemos visto ahora en las elecciones para candidatos y precandidatos a los gobiernos regionales y locales. O sea, nada. O sea, la representación es mínima y lo menos que podemos exigir a los partidos políticos es que pongan personas con cualidades, con integridad, con ciertos principios que puedan precisamente sacarnos de la crisis. El problema de las instituciones los hacen también las personas y fundamentalmente las personas. Pero yo creo que en este momento ya hay un proyecto de bicameralidad que ha sido discutido en el Congreso y que viene siendo discutido hace años, por varios, es el mismo proyecto más o menos, con algunos cambios, o sea que es un proyecto muy debatido, al que se le han eliminado los problemas, digamos, los aspectos más cuestionables que tenía en un primer momento, como por ejemplo poder acusar al presidente del Banco Central de Reserva o al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en fin, todo eso se ha eliminado del proyecto. Entonces, es un proyecto que ha quedado bastante limpio y a mi juicio lo único que habría que cambiar es que se insiste en que
la insistencia, valga la redundancia, en las leyes que son observadas por el Ejecutivo, la insistencia se aprueba con la mitad del número legal de miembros, nada más. Debería aprobarse con los 2/3, como es en todas partes, ¿no? Porque entonces, si se aprueba solo con la, digamos, el Congreso puede insistir solo con la mitad del número legal de miembros en una ley que ha sido observada por el presidente de la República, significa que el presidente no tiene prácticamente poder de veto, ¿no? En ninguna parte del mundo, en América Latina, existe ese 50%. Eso es lo único que habría que cambiar, a mi juicio, en el proyecto que hay. Y si no se alcanzan no se han alcanzado los 87 votos, no es por objeciones de fondo de los que no votaron a favor, sino por razones políticas, porque se consideraba que ese proyecto formaba parte del plan de vacancia, digamos, o algo así, y entonces por eso es que se han opuesto. Pero por eso habría que tratar de concentrar los esfuerzos en que se apruebe, ¿no? Vayamos y avancemos de una vez. Pero no es un tema inmediato, porque, digamos, lo que ha ocurrido ahora con la aprobación de la reforma es que tendría que irte por el procedimiento de reforma constitucional del referéndum. Y obviamente la gente va a votar en contra. O sea, la gente no está de acuerdo con un parlamento bicameral. No necesariamente, depende cómo lo plantees, bueno, ¿no? La vez pasada ya hemos tenido un examen de eso hace No, bueno, es que ahí hubo campaña, pues, bueno, y hubo campaña de Vizcarra en contra, y ¿no? siempre va a haber campaña en contra, o sea, eso no lo tengo. Ahora, yo me temo que si se va a la bicameralidad, que por supuesto es ideal, como no coincidir con Jaime, que además con toda claridad y tenacidad sostiene esto hace tiempo y estoy completamente de acuerdo, pero en un mundo ideal. En el Perú probablemente tendríamos un Senado parecido, de repente los dueños de las universidades estas, que dan doctorado serían todos senadores, la nueva aristocracia política. Hemos tenido muy buenos senados en el Perú, ¿eh? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no aspirar a volver a tener, no sé si ese de nivel, acuerdo. pero algo, digamos, Podemos donde aspirar. pueda estar Gonzalo Prialé, por ejemplo, en el Senado? Sería extraordinario. Favor que me haces, pero no, pero yo veo otra cosa. Yo veo esto, digamos, en términos muy prácticos, como una especie de reforma política express. No he pensado en que si pasa por aquí, pasa por allá, si hay referéndum, no. Las ideas. Una, elegir los congresistas junto con la segunda vuelta presidencial, no en la primera. Sí, sí. Ya. La segunda vuelta presidencial con los dos primeros candidatos a la presidencia, siempre que sumen más de 50% más uno de los votos válidos. Si no llegan a eso, entran los tres primeros. Simple, así clarito. ¿Cuál es la lógica de eso? Porque imagínate, como te puede pasar que los dos primeros tengan 20, y si los 19. tres primeros no llegan al 50%, como ocurrió ahora, si tú tenías que sumar como 6 para llegar al 50%. No. Si los dos primeros no suman 50% más uno de los votos válidos, la segunda vuelta se hace con los tres primeros. No sé cuántos suman, pero con los tres. Es solo una idea. Los parlamentarios pueden ser reelectos, creo que es bueno para todos. No hay causal de disolución del Congreso. Se puede renunciar al mandato legislativo. ¿Se acuerdan de Bayerriesta que quería ir si no lo dejaban? Pero no al grupo parlamentario por el que fuiste electo, para evitar el transfugismo. Por ejemplo, en esta ley de bicameralidad que se ha aprobado, pero solamente con menos de 87 votos, se establece un cambio, y es que los candidatos presidenciales pueden postular al Congreso, que es fundamental. Eso no sé por qué se eliminó porque pensando en Fujimori, todos, como Fujimori presentándose al Senado y llegó a la presidencia, Chiripa, entonces, ¿no? Chiripa, entonces se eliminó esa posibilidad. Pero si tú tienes a los líderes de los partidos en el Congreso, conviertes al Congreso en un foro de gran nivel político capaz de acordar soluciones, ¿no? Y lo que quería decir era que al final de la legislatura anterior, cuando se discutió este asunto, Patricia Juárez planteó una reconsideración del voto de los 87 votos del proyecto de bicameralidad. Entonces, esa reconsideración se va a ver ahora. Claro. Entonces, hay todavía la posibilidad, la esperanza de poder conseguir los 87 votos. Y seguiría hasta el 2023, para la segunda legislatura. Así es. Cuando Ipsos preguntó una vez en el 2019 si estaría a favor de la bicameralidad, siempre y cuando no cueste más que el Congreso anterior,
gana la bicameralidad. Así Pero que- si no pones eso, no gana la Pero eso porque no- la gente no soporta Sí. que estés gastando plata Claro. en esta institución que no sirve para nada, según Sí. la gente, ¿no? Y encima le vas a poner 2 cámaras, es decir, doblar pues Sí, la, sí, la- sí. la Bueno, el inconveniencia. problema de fondo es cómo lograr que la calidad de los congresistas sea mejor. Pero eso es función de los partidos políticos. Los partidos políticos son como son, Pero no los no- vas a cambiar por pero Pero es que innovación. eso es lo que tiene que cambiar. No, pero no solo los No, partidos es políticos, imposible. si tú tienes un sistema electoral. El jurado electoral ha sido responsable también lo digo por experiencia propia, ¿no? Ha excluido y sigue excluyendo, ¿no? Yo sé que en Ica ha excluido, y en Lima, ¿no? Ahí veo que el alcalde de Miraflores, exalcalde de Miraflores, lo excluyen. ¿Cómo un alcalde de Por Miraflores? una cosa totalmente Totalmente ridícula. absurda. Formalismos. Bueno, yo vamos creo- a una pausa y continuamos. Asumiendo que Castillo dejó el poder, que se logra sacar adelante una reforma política para que las elecciones adelantadas tengan pues resultados buenos para el país. ¿Y cuál podría ser una plataforma de consenso, una plataforma que una a los peruanos en torno a, no sé, un centro político de repente, que nos conduzca a una mejor suerte en el futuro? No Bueno, sé, ¿cómo ves hay eso? líderes políticos que ya están diciendo que ellos no van a participar y que favorecerían una alianza, una suerte de frente, ¿no? Keiko Fujimori ha dicho que ella no va a participar y que apoyaría un candidato de un frente, de una alianza. López Aliaga ha dicho algo parecido, no sabemos si es por estrategia o no. En fin, hay cierta opinión pública en ese sentido. El propio Fernando, tú has dicho esto varias veces y tú estás propiciando eso, Claro. ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo he tenido conversaciones, tú has participado en algunas con muchos líderes políticos de partidos que están representados en el Congreso y políticos que están pretendiendo crear nuevos partidos. Yo critico la creación de nuevos partidos. Yo creo que se están formando una veintena de nuevos partidos. Eso es una cosa negativa, me parece. Pero en todas las conversaciones que he tenido yo saco la palabra frente como disco rayado. Yo hablo de frente y la respuesta es favorable a la propuesta del frente. Ahora, a la hora de la hora yo no sé pues cómo van a actuar los egos, ¿no? Y los afanes de protagonismo. Pero te consta, ¿no? Que efectivamente en reuniones que hemos tenido todos están a favor de un frente democrático, ¿no? De centro. Y yo respaldo eso, claramente. Yo estoy seguro que partidos como APP nunca van a formar parte de un frente, seguramente Acción Acuña Popular. también ha dicho que él no participaría porque él está yendo a la candidatura Bueno, al gobierno regional de la así es. libertad. Ojalá que se forme una suerte de frente o alianza de partidos y que vayan menos candidatos. A mí me parece que eso de ir con 20 candidatos es una ofensa al electorado. Y ojalá esta vez vayan menos candidatos y veremos, ¿no? Pero nuevamente, eso es un escenario soñado, ¿no? Yo creo que los peruanos tenemos que concentrarnos en la vacancia. Yo creo que la Fiscalía va a jugar un rol determinante y la ciudadanía va a tener que... En realidad la ciudadanía se está manifestando. En redes sociales es pues muy visible la manifestación ciudadana, las encuestas, esta desaprobación creciente del presidente es otra manifestación, y yo creo que falta un poco de calle y va a pasar. Yo creo que lo que está sucediendo en estos días en Fiscalía, yo creo que la revelación de la tesis debiera ser suficiente para propiciar una vacancia, porque ahí sí están todas las pruebas del caso, pues, ¿no? La tesis la compró, ¿no es verdad? Eso ya se sabe. Lo otro son siempre declaraciones de colaboradores eficaces y demás. Yo creo que ya hay material para que la CAIE y el Ministerio Público se pronuncie y propiciar esta vacancia, esta terminación rápida. Y repito, después veremos, no se sabe, yo tengo que ser objetivo, no se sabe, pero yo creo que peor que lo que tenemos, imposible, ¿no? Lo que viene va a ser mejor.
Yo tengo una perspectiva sobre el tema. El país, desde hace algún tiempo, se ha polarizado de una manera bastante fuerte y extraña, ¿no? Han aparecido estos fenómenos de ultraderecha, de ultraizquierda, que no teníamos antes, y además extremos que son muy mediáticos y que inclusive en los medios uno los puede ver claramente. Y posiciones además que son francamente algunas delirantes, ¿no? Y esto creo que no le hace bien al país porque se ha creado esta figura, digamos, de los caviares, ¿no? Que son como una suerte de secta que está capturando el poder o quiere capturar el poder, y todas las balas de la ultraderecha apuntan a los caviares, ¿no es cierto? Como si fuera una aglomeración de personas muy bien coordinadas que están tratando de hacer cosas en el país que van contra lo que ellos piensan. Y del otro lado, el fujimorismo que sigue en lo suyo, que está también en una actitud bastante polarizante. No, pero en realidad los caviares, digamos, el anticaviarismo es la respuesta al antifujimorismo, ¿no? Digamos, el antifujimorismo fue primero, ¿no? Muy fuerte, tremendamente fuerte, sí. Tan fuerte que es el que hizo posible el triunfo de Castillo, ¿no? Es decir, Keiko perdió por el antifujimorismo. Entonces hay un antifujimorismo, sí. Eso lo dice Carlos Menéndez claramente, el primer partido político del Perú es el antifujimorismo. Y entonces ahora eso ha generado una reacción. El anticaviarismo, que también es una exageración, pues es una cosa... Sí, entonces, pero digamos, a lo que quiero ir es esta polarización del país va a dificultar seguramente en su momento que tengamos una transición política de buscar, digamos, en este proceso de elecciones generales, de reconstruir el país, un elemento bastante difícil de poder superar. Y más aún cuando no tenemos en este momento ningún liderazgo, porque si uno ve y voltea a la vitrina a ver qué políticos están en este momento liderando la oposición en el país, uno no encuentra. Y es más, inclusive tenemos, vamos a ponernos esos términos, punteros mentirosos, ¿no? O sea, Vizcarra, que está en este momento tratando de aglutinar, digamos, políticamente este momento, Vizcarra no puede ser candidato a nada, está inhabilitado por el Congreso. Entonces, por eso le llamamos punteros mentirosos, porque no va a poder hacer nada y está, digamos, de alguna manera estafando al electorado, porque, digamos, no sé a qué capital político apunta para endosárselo a quién, a Salaverry, a quién. Entonces, la situación, yo creo, y coincido en eso con ustedes, que necesitamos desprendimiento, necesitamos aglutinar, necesitamos salvar el país. Y eso requiere que la clase política asuma madurez, renuncie a sus apetitos personales y que plantee una fórmula que nos permita que tengamos 5 años, digamos, tranquilos, de trabajo, de reconstrucción del país. Por eso no hay que hablar de derecha o izquierda, no hay que hablar de ideología. La única polarización que cabe es integridad, corrupción. Es así. Es así. Hay que decirle a López Aliaga eso entonces. Y bueno, hay que, los que tengamos espacios como este, no debemos hablar de derecha e izquierda. Yo sugiero eso, ¿no? Bueno. Y sí, integridad, corrupción. Y focalizarnos en las grandes carencias, ¿no? Que es agua, salud, reducción de la pobreza, y seguridad. Así es, ¿no? Entonces, ahí no hay ideologías, ¿no? Ahí hay eficacia, ¿no? ¿Quién propone cosas eficaces? La verdad que yo aprendí mucho en Ica y sí se puede eliminar la corrupción. A mí que no me vengan con el cuento. Con las leyes laborales tan rígidas, en Ica destituimos a 500 funcionarios probadamente corruptos y no los repuso el Poder Judicial, cosa que me dicen muchos amigos que estuvieron luchando contra la corrupción y dicen que no pudieron porque fueron repuestos. Cuando, digamos, la sustentación de la sanción es contundente, el Poder Judicial no repone, ¿no? Esa fue la experiencia en Ica. Entonces sí se puede luchar contra la corrupción y ganarle a la corrupción, ¿no? En Ica eliminamos la mafia de los brevetes, cosa que el ministro de Transportes de entonces me decía, ¿cómo has hecho? Porque él había sido gerente de transportes en Arequipa antes, ¿no? Simplemente filmando esa mesa con los billetes que salió en los dinámicos del centro, esa mesa se filmaba en Ica, se filma en Lima, se filma en todos lados.
es el reparto del botín diario, que son cientos de miles de soles por la venta de brevete por lo bajo. Eso lo filmamos y destituimos a la mafia. Digamos, los gobiernos locales y regionales se han convertido en botines Bueno, de asalto. En otra mesa hablaremos de la reforma institucional que yo propongo. Hay que reformar la descentralización, que es un desastre. Sobre ese punto, yo quisiera brevemente señalar lo siguiente. Yo he tenido una experiencia muy fuerte en Centroamérica. Yo he sido jefe de una misión anticorrupción en Honduras. Y conozco el fenómeno criminal político Honduras, nada menos. y de narcotráfico en la política en Centroamérica y en México. Nosotros en el Perú no estamos todavía a ese nivel, pero estamos muy avanzados en ese nivel. Hemos tenido y tenemos gobernadores y alcaldes que ya no solamente están cometiendo actos de corrupción, o sea, criminalidad, digamos, de cuello blanco, sino están muy conectados con criminalidad de sangre. Así es. Extorsión, Claro. Sicariato, tráfico de terrenos. Ustedes recordarán al alcalde de La Victoria, el señor Claro, Cubas, manejaba claro. una red de extorsionadores. Claro. Te mandaban matar si era necesario cobrar los cupos. En el alcalde de Chilca, que tenía una cancha de fútbol de gras sintético dentro de su casa y le gustaban los carros de alta gama, ¿no? Y puedo hacer un recuento de una serie de funcionarios de este nivel que están conectados con criminalidad de sangre, con criminalidad, digamos, y para eso se hizo la ley de crimen organizado en su momento, en el año 2013, para, digamos, tratar de frenar el fenómeno delictivo que afecta también la política, pero el fenómeno delictivo que afecta fundamentalmente a la gente, la violencia que se ejerce contra la gente, la violencia en el norte chico, en Huacho, Pativilca, Barranca, Piura, Trujillo, ¿no es cierto?, donde los estándares de homicidios y los estándares de violencia son altísimos. En el Perú tenemos un promedio de 5 homicidios por 100.000 habitantes. En Centroamérica, en Honduras, cuando yo estuve en Honduras, el promedio de homicidios era 60 por 100.000 habitantes. Bueno, pero sin embargo, aún con esos niveles relativamente bajos de muertes, estamos atravesando un fenómeno delictivo bastante complejo en el Y país. el narcotráfico, por favor. vamos a tener que concluir se acaba el tiempo, pero básicamente una salida ordenada constitucional, legitimada, que incluye una salida económica hacia una economía social de mercado, yo diría versión 2.0. Con reducción de pobreza. Inclusión, reducción de pobreza, con participación privada, por ejemplo, imprescindible en infraestructura de servicios públicos, salud, agua, saneamiento, eso es fundamental. Una administración íntegra, con carrera pública y meritocracia, con capacidad de gestión del gasto público, con control ciudadano del gasto en las obras locales, en los municipios donde Jaime con razón dice que la corrupción galopa. Una reforma de la descentralización que es tan importante. Libertad de prensa, respeto por el Estado de Derecho y los contratos, predictibilidad. Esas son cosas que debiéramos compartir todos los peruanos, no importa si somos de izquierda, de derecha o centro. Ya tiene los temas de los próximos 10 programas. Sí, pero quería cerrar el programa, digamos, soltando esta idea, probablemente la vamos a desarrollar en varios programas más adelante, pero sin tener un horizonte claro compartido. Las próximas elecciones nos van a conducir a algo más de lo mismo. peor que lo que estamos Es más de lo viviendo. mismo, Así que claramente, esto creo que sí. es fundamental. Les agradezco a todos, Juan, Fernando, Jaime. Placer. Muy Muchas buenas gracias. noches.